Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirdhammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirdhammer. Capítulo 15. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 10.4. Esquema del cerebro. El cerebro visto desde el lado izquierdo y justo como si la materia cerebral fuese casi transparente y se pudiese ver el ventrículo cerebral o la cavidad cerebral a través de esta materia. En el centro vemos los 2 ventrículos laterales que están en comunicación entre ellos mediante el tercer ventrículo que se ve abajo. El líquido puede correr desde el tercer ventrículo a través del acueducto al cuarto ventrículo que vemos abajo, a la altura del puente, tronco cerebral inferior y de la médula superior. Los ventrículos laterales consisten en cuernos anteriores, frontales, cuernos posteriores, occipitales, y cuernos inferiores, temporales, que van hacia el exterior a la derecha y a la izquierda en los lóbulos temporales. Todo el sistema de ventrículos está comunicado. Si el acueducto se comprime por un proceso expansivo en el mesencéfalo o en el puente, el líquido se estanca en el sistema ventricular desde el primer al tercer ventrículo, causando una denominada hidrocefalia interna. Si un foco de Hammer, durante la fase de reparación, tiene un proceso expansivo en el neoencéfalo, normalmente comprime solo el ventrículo lateral adyacente. En la leucemia infantil, a menudo todo el sistema ventricular de los primeros 3 ventrículos está comprimido a causa del edema de la médula generalizado, de tal manera que solo con grandes dificultades podemos reconocer los ventrículos en la TAC cerebral. La imagen de la izquierda presenta las denominadas circunvoluciones cerebrales actualmente usadas a nivel internacional, que en cuanto a lóbulos cerebrales tienen transiciones graduales. Aquí vemos la corteza cerebral del lado izquierdo. El lado izquierdo contiene siempre en los zurdos y en los diestros el relé para dotes excretores tiroideos, laringe, orificio y cuello del útero, vagina, recto, vejiga femenina, así como los relés motores y sensoriales del lado derecho del cuerpo. El lado derecho contiene siempre en los zurdos y en los diestros los relés de los arcos branquiales, los bronquios, las arterias coronarias, la mucosa epitelial de la pequeña curvatura del estómago y del bulbo del duodeno, de los conductos biliares y pancreáticos y los relés de la vejiga masculina, además de los relés motores y sensoriales del lado izquierdo del cuerpo. Fotografía de un modelo cerebral en el que se puede reconocer muy bien la situación global. El cuerpo calloso, el diencéfalo, el puente, tronco cerebral y el cerebelo aparecen en la sección transversal. Se puede distinguir a grandes rasgos que la corteza cerebral se extiende también
entre los hemisferios cerebrales intrahemisféricamente hasta el cuerpo calloso. Allí hay, por ejemplo, inervación motora y sensorial para las piernas. Se ve muy bien que el relé de la retina llega hasta casi el cerebelo. El modelo cerebral visto en la parte mediana. La estructura blanca abierta hacia abajo, curvada hacia adelante hacia abajo, es el denominado cuerpo calloso. A partir de aquí hacia abajo, la mitad cerebral derecha e izquierda están conectadas entre sí. Vemos una especie de sección mediana a través del cerebro humano. La fisura abierta occipitalmente, posteriormente a la izquierda en la imagen, muestra el límite del área visual, abajo. Todo el área entre el centro cortical motor y el relé de la retina es el área sensorial y postsensorial, sensibilidad del periostio, o el área lateral de los conflictos de territorio. Por la extensión de esta área, podemos entender la importancia biológica que tienen los conflictos de separación. En esta imagen, las dos mitades cerebrales están una enfrente de la otra, con la parte central que parece casi blanca cortada por la mitad. Se ve particularmente bien la corteza cerebral intrahemisférica, en la que se encuentran los relés de la motricidad y la sensibilidad de las piernas, frontalmente el centro del azúcar y más adelante el centro del morder, esmalte dental y los miedos frontales. 10.4.1 Nuestras tomografías cerebrales. Con los modernos métodos de investigación, por ejemplo la tomografía computerizada, podemos prácticamente mirar en el cerebro humano explorándolo por estratos. Se puede fotografiar a placer los estratos, normalmente horizontalmente y verticalmente. La imagen de al lado muestra los estratos estándar que van casi paralelos a la base del cráneo. Las líneas blancas son errores, las amarillas correctas. De estos diferentes estratos se obtiene una serie de fotografías que muestran las diferentes porciones cerebrales y los eventuales focos de Hammer. 10.5 El descubrimiento del primer foco de Hammer. A la derecha frontal temporalmente en los relés de amenaza del territorio, lucha por el territorio y rencor en el territorio, vemos un foco de Hammer en fase de reparación tras una recaída. Flecha de arriba a la izquierda, forma concéntrica al comienzo de la fase de solución en el relé de la hipoglucemia y de la hiperglucemia, diabetes hasta 500 miligramos por decilitro de glucemia. Adenocarcinoma bronquial en el lóbulo pulmonar derecho. El paciente al que pertenecen estas imágenes fue la primera persona en la que busqué prospectivamente un foco de Hammer, como se llamó a continuación, consiguiendo encontrarlo el 6 de abril de 1983. De hecho, tenía un melanoma en el brazo izquierdo. El paciente gestionaba un pequeño supermercado con un departamento de carne fresca que funcionaba bien. Para los carniceros de la zona, eso era una espinita. Entre ellos había un carnicero que se llevaba muy bien con el veterinario encargado de realizar los controles de la zona. Por el contrario, el paciente siempre tenía problemas con este veterinario. Al final, la cosa empeoró hasta el punto de que el veterinario intentó que lo procesaran.
Tras intentarlo sin éxito, este veterinario fue trasladado por órdenes superiores y otro ocupó aquella zona durante varios años. Desde entonces ya no hubo rencores. Sin embargo, un día, poco antes del mediodía, de repente, el primer veterinario se presentó en la puerta de casa y sin mirar atrás fue directamente al departamento de carne fresca. Cuando vio al paciente dijo literalmente: ¿cómo todavía está usted aquí? Durante el control fue él con el paciente a la cámara frigorífica, pero cuando salía dejó la puerta entreabierta. Cuando volvieron, el gato del paciente se había metido. El paciente se quedó helado por el susto. El veterinario solo señaló al gato y dijo: el departamento de la carne está cerrado. El paciente estaba fuera de sí, corrió arriba a su apartamento. Cogió una cámara que no tenía película y disparó el flash sobre el veterinario. El paciente había sufrido un conflicto de territorio, de rencor en el territorio y de amenaza en el territorio. Desde entonces, de vez en cuando, tiene molestias en el brazo izquierdo que hay que masajear. Descubrió una verruga que friccionó con aceite de ricino porque había leído en alguna parte que así se quitaban. Pero dado que la verruga se inflamó, fue al dermatólogo, quien lo mandó a la Clínica Universitaria de Dermatología. Diagnóstico: supuesto melanoma. Se le operó inmediatamente y también se le quitó un linfonodo por prevención. Ahí empezó su odisea. Desde ese momento el paciente tenía una fijación con los melanomas y los producía continuamente, porque con cada nuevo melanoma y con cada operación se sentía nuevamente ensuciado y desfigurado, de tal manera que al final entró en un círculo vicioso. Antes de venir a mí, a finales de enero del 83, tenían que amputarle el brazo. Sin embargo, en el último control antes de la amputación, le diagnosticaron un adenocarcinoma bronquial que todavía no había sido descubierto en el control anterior en agosto. La amputación se suspendió. Entonces ya sabía que el denominado adenocarcinoma bronquial es la fase de reparación de un conflicto de rencor en el territorio. En septiembre, el paciente pudo finalmente alquilar su negocio a buen precio, después de que el inquilino, que estaba entonces, se fuera dejando mucho dinero pendiente. Tras mi conferencia de marzo en el Congreso de Terapeutas en la sala Reingold de Maguncia, en la que el paciente había participado, me preguntó si corría el riesgo de un ataque apopléjico. Le dije que no se podía excluir. 14 días después le ocurrió. Tuvo un colapso en el baño de su casa, donde lo encontraron. Le llevaron al hospital y allí sufrió otro conflicto porque fue lavado y atendido por un enfermero de el que el paciente pensaba que era un guarro. Se disgustó y opuso resistencia. Los valores glucémicos subieron a 500 miligramos de cilitro y se normalizaron del todo solo cuando el paciente regresó a casa a comienzos de mayo. Conseguimos que le hicieran una tomografía axial computerizada cerebral el 6 de abril de 1983. Cuando me enseñaron las imágenes, por un lado estaba orgulloso por haber predicho un suceso así con anterioridad. De hecho, yo esperaba que se produjesen pequeñas modificaciones que fuesen responsables del melanoma y algunas más grandes que podrían ser responsables del carcinoma bronquial. Pero con este enorme edema a la derecha temporalmente y a la izquierda paramedial frontalmente, no podía hacer mucho en realidad, estaba perplejo. En casos parecidos hay que trabajar como los buenos artesanos. Hay que considerar todos los detalles que pudiesen ser pertinentes. Con este propósito, la familia del paciente fue de gran ayuda. Por lo menos las secuencias cronológicas se habían producido como yo más o menos me imaginaba. Eso fue para mí la primera base. Las configuraciones concéntricas en solución en el centro del azúcar a la derecha, diabetes, y a la izquierda, hipoglucemia, probablemente eran correlativas al hecho de que habían sustituido al enfermero.
Todavía no sabía estas cosas, y mucho menos que estuviese involucrado también el relé del dolor de dientes del no poder morder. Me concentré sobre el foco temporal derecho, que me parecía reciente, la denominada hemorragia cerebral con hemiparesia izquierda. Aquel foco pertenecía visiblemente a la historia precedente, que tendría que ver todavía con los locales del negocio alquilado hacía poco. En este caso, nuevamente, solo había intuido cuál era la situación, pero desde aquel momento supe cómo y dónde tenía que buscar, y comenzó la búsqueda de las agujas en el pajar. 10.6. Ejemplo. Típica configuración concéntrica de un foco de Hammer, es decir, en fase CA en la corteza sensorial con el centro que se encuentra a la izquierda en posición paramediana, provocando una parálisis de la sensibilidad de la pierna derecha y un poco menos también del brazo derecho. El hecho de que los anillos concéntricos se extiendan también por el lado cerebral derecho, así como en el centro cortical motor y en el posterosensorial, afectando el periósteo, nos muestra que también están afectadas la sensibilidad de la mitad izquierda del cuerpo, así como la motricidad y la sensibilidad del periósteo de los dos lados del cuerpo. Dos focos de Hammer centralmente en la corteza postsensorial pertenecientes al periósteo en la fase PCL. Los anillos concéntricos están edematizados, muestran anillos en lenta solución. Esto es la prueba de que no se trata de artefactos. 10.6.1. Ejemplo. Un trabajador italiano emigrante. Diferentes estratos de una serie de tomografías axiales computarizadas cerebrales pertenecientes al mismo paciente. El foco de Hammer de al lado todavía está en fase activa ampliamente. Se proyecta en parte en la médula, pero pertenece a la corteza postsensorial, conflicto de separación dolorosa que tiene que ver con el periósteo de la pierna izquierda. Vemos ya un anillo que entra en solución, es decir, el conflicto se ha resuelto hace poco tiempo. Primero se pensó en un artefacto del aparato, pero un artefacto no puede edematizarse. Se trata de imágenes de un paciente italiano de Roma, que trabajaba en Francia meridional. Como sucede a menudo, había comenzado a construirse una casa en Roma, en las cercanías del aeropuerto Leonardo da Vinci. Un año después, cuando la construcción estaba casi terminada, un inspector fue a controlarlo y ordenó que se cerrara la obra. El paciente sufrió un conflicto de rencor en el territorio y un adenocarcinoma de los conductos biliares. Sin embargo, tras algunos días comenzó a construir de noche. Dado que solo podía construir durante las vacaciones, comenzó a jugar al gato y al ratón con el inspector. 4 veces le clausuraron la obra y cada vez sufrió una recaída de DHS. Pero soportó todo gozando con la idea de una casa bonita para cuando fuese pensionista. De hecho, 4 años después consiguió terminar la casa gracias a una indemnización. Gracias a la solución definitiva, al paciente se le hinchó el hígado y los médicos sospecharon un cáncer de hígado. Por este diagnóstico, el hombre sufrió un DHS de miedo del cáncer, miedo frontal, con úlcera de los conductos de los arcos branquiales. Cuando, en cierta medida, se había calmado nuevamente, en febrero del año siguiente apareció una hinchazón en la región del cuello que los médicos malinterpretaron con linfonodos. Tras un breve tiempo, le escupieron a la cara el diagnóstico de carcinoma hepático con metástasis. El paciente sufrió, por ello, un violento y brutal conflicto de separación que podemos reconocer bien en la foto que mostramos aquí. Tembló de la cabeza a los pies, tuvo otro conflicto de miedo de la muerte y comenzó a perder rápidamente peso. A pesar de todo, el paciente estuvo en condiciones de llegar a una solución interior. Los focos redondos pulmonares
del conflicto de miedo de la muerte retrocedieron ligeramente, pero la vida no se paró. El viejo rencor en el territorio volvió en forma de una recaída del VHS. A causa de su enfermedad ya no podía seguir construyendo, y sus hijos no querían seguir su modelo. No tenían ningún interés en terminar la construcción y pagar los gastos. Produjo un dramático conflicto en la familia. Una vez más, el paciente consiguió salir. Sin embargo, en la fase de reparación se llegó a un potenciamiento de los diferentes edemas cerebrales, por los cuales el paciente entró en coma y murió en total vagotonía. Otra tomografía axial computerizada cerebral de la misma serie en la que se pueden reconocer muy bien los anillos concéntricos con distinta edematización. Foco de Hammer activo para el mencionado conflicto de miedo a la muerte a causa del diagnóstico recibido. La configuración concéntrica comienza a edematizarse un poco. 10.6.2. Ejemplo. La mujer de 60 años de un rector universitario. Tomografía axial computerizada cerebral del 7 de mayo de 1990 de una paciente de 60 años, mujer de un rector universitario, que la había dejado 15 años antes. Por motivos religiosos, no fue posible separarse. 5 años antes, la paciente había conocido a otro hombre que, sin embargo, todavía no estaba separado. En 1989, el amante se separó de su mujer, pero la paciente no conseguía convencerse para separarse también y casarse con el otro. En ese período el amante se echó otra novia. La paciente sufrió un DHS motor de no poder retener al novio y un conflicto de separación porque se le había escapado de las manos. Además, a nivel orgánico, sufrió una parálisis parcial motora y sensorial de las dos manos con una parálisis casi completa del pulgar derecho. Sospechó una esclerosis múltiple. En esta situación, la hija, profesora de neurología, vino y me pidió mi opinión. En base a las tomografías axiales computarizadas cerebrales que me trajeron, podemos reconstruir rápidamente el caso. La hija hizo la terapia a la madre hablándole de un modo exhaustivo del asunto. De hecho, la parálisis retrocedió. La madre tuvo la obligatoria crisis epiléptica. Después sucedió lo siguiente. La paciente se enteró de que la nueva novia de su excompañero no era una mujer bien y que su novio ya tenía una relación con esta mujer mientras que estaba todavía con ella. Sufrió un DHS del oponer resistencia y de miedo con asco, zurda, con el centro en el relé del glucagón, es decir, con hipoglucemia prevalente. Tomografía axial computerizada cerebral del 3 de julio de 1990 de la misma paciente, mientras que en la fotografía precedente podemos ver todavía la formación de anillos nítidos como signo del conflicto activo de la parálisis motora y sensorial. Este conflicto aparece resuelto en la foto de 2 meses después, pero vemos una nueva configuración concéntrica activa correspondiente al conflicto retroactivo, todavía activo en este momento, del oponer resistencia y de asco en el relé del azúcar. Fue posible resolver este segundo conflicto gracias a las intensas conversaciones que se tuvieron. 10.6.3. Ejemplo, paciente de 50 años tras la menopausia. Tomografía axial computerizada cerebral de una paciente de 50 años diestra tras la menopausia. A la derecha, frontoparietalmente, vemos un gran foco de Hammer con edema de solución correspondiente a un conflicto de miedo en el territorio con carcinoma intrabronquial. El DHS se había producido 7 meses antes. El yerno de la paciente fue operado a causa de una peritonitis aguda y los médicos decían que no había muchas posibilidades de que sobreviviera. Este conflicto duró solo 2 meses, pues el yerno era muy fuerte. Un mes antes de tomar esta fotografía tuvo una recaída del conflicto. El marido de la paciente tenía que ser operado de una hernia inguinal aguda.
Esta recaída duró 3 semanas hasta que se llegó a una nueva solución. La presión del edema de reparación en el foco de Hammer lo laceró. Un ejemplo del denominado efecto fisarmónico. Un foco de Hammer con edema de solución vuelve a estar temporalmente en actividad conflictiva. El edema disminuye momentáneamente tras la nueva conflictólisis. El edema se vuelve a formar. Al mismo tiempo, el foco de Hammer se hincha de nuevo desde el interior. En un cierto punto, el tejido no resiste más la presión del edema, lo que se puede ver bien en las imágenes siguientes. En el hemisferio izquierdo del encéfalo vemos otros conflictos sexuales o semisexuales que están activos en suspensión. Además, podríamos decir lo siguiente. Cuando la paciente tenía 17 años, fue molestada por su cuñado, un conflicto del que no se había liberado. Su hijo, de 16 años, había dejado embarazada a una muchacha, una recaída conflictiva para la madre, casi en la misma circunstancia. Seguidamente, otro estrato de la tomografía axial computerizada cerebral de la misma paciente. La flecha indica un foco de Hammer con configuración concéntrica en la corteza postsensorial, correspondiente a un conflicto de separación, en parte de carácter motor. Además, vemos muy bien el ya citado foco de Hammer lacerado internamente en el relé bronquial. Están presentes al mismo tiempo solución de conflicto y actividad conflictiva. ¿Qué había pasado? Cuando la paciente se encontraba en el hospital en plena vagotonía de curación, tenía buen apetito y podía dormir bien. Una mañana su hermana fue a verla y le susurró: «Mira lo que he soñado esta noche. He visto a nuestra madre en sueños y decía que había venido a llevarte». Eso afectó terriblemente a la pobre paciente. Desde ese momento en adelante se le paralizaron parcialmente las 4 extremidades. A la izquierda más que a la derecha. No comió más, no dormía, estaba en total pánico. Un médico francés que conocía la nueva medicina, en una conversación con la paciente, consiguió quitar ese enorme peso del alma de la paciente, que le había contado entre lágrimas lo que había pasado. Desde entonces, las parálisis fueron cada vez a menos. La paciente pudo dormir y comer nuevamente. Y si quieres, te puedes descargar este libro entrando en labacteriafeliz.com, apartado libros, y puedes encontrar el testamento primera parte y el testamento segunda parte de forma totalmente gratuita.